Buenos días, jóvenes y señoritas. Vamos a empezar hoy día con las exposiciones con el grupo 7. Entonces, los del grupo 7 se van alistando y les comparto su diapositiva. ¿Ya? Ahí está, chicos. Los del grupo 7 pueden empezar. Buenos días, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos, Jorge Luis. Ingeniera, compañeros, tengan ustedes muy buenos días. El tema de hoy que presentaremos es presas de tierra. Ya. Por favor, siguiente hoja. Ya. Las presas de tierra, o también llamado presas de materiales sueltos, son presas que están formadas por rocas o tierras sueltas sin cementar. También puede ser construido con éxito utilizando grava, arena, limo y polvo de roca o arcilla. Para conseguir la impermeabilidad de la presa se construye pantallas impermeables de arcilla, asfalto o algún material sintético. Este tipo de presa se puede construir sobre suelos con capacidades de soporte bajas, ya que las cargas que se transmiten a la fundación se distribuye sobre un área mayor en cualquier otro tipo de presa. En otras palabras, la presa de tierra es más óptimo para construirlo en suelos de poca resistencia porque tiene una área mayor de apoyo en el suelo. También estas se usan preferentemente cuando el sitio donde se va la presa no resiste las cargas que una presa de gravedad o arco podrían aplicarle. Se suelen utilizar para aprovechar los materiales disponibles en el sitio. También podemos aportar que una construcción de presa de tierra es más viable por, en suelos de poca resistencia, porque podemos disponer los materiales del lugar para su construcción. Siguiente hoja, por favor. El criterio empleado para escoger una tipología de materiales sueltos frente a un material de hormigón radica en la escasa calidad del cimiento natural del terreno o baja capacidad de aporte. Esto quiere decir una baja capacidad del terreno para soportar cargas aplicadas sobre él. También resulta más rentable proceder a la recogida o tratamiento, machaqueo y clasificación. Esto, bueno, en otras palabras, el buen aprovechamiento del material del lugar que fabricar
el hormigón con similares intenciones. Siguiente hoja, por favor. En cualquier caso, se deberá someter el caso a un profundo análisis que comprenda tanto la caracterización de las propiedades geológicas y geotécnicas del entorno, como otros factores entre los que se destacan la calidad de material autóctonos, la cual los materiales autóctonos son la tierra cruda, arcillas o cualquier material mineral apto para la construcción. También pueden ser arena, arcillas del lugar. En otra posibilidad de instalar una planta de machaqueo de piedra, la distancia de transporte, sensibilidad medioambiental es muy importante. Otro factor que a veces determina la inclinación de los taludes es la cantidad de filtración que pueden tolerar. Si la cortina está sobre un cimiento permeable, puede ser necesario aumentar el ancho de la base para reducir su filtración. Siguiente hoja, por favor. Nuestros objetivos generales. Lo que queremos lograr en este proyecto es de desarrollar una investigación para efectuar un diseño de presa de tierra óptimo, identificando métodos de construcción, requerimientos técnicos, aplicaciones, fallas y análisis matemático, determinando detalladamente los parámetros adecuados para el diseño. Para lograrlo, tenemos nuestros objetivos específicos, que es conceptuar los tipos de construcción de una presa de tierra, identificar el tipo de materiales de una presa de tierra, especificar métodos de construcción y cimentación y otros componentes para el diseño de la presa, mencionar los beneficios que se obtiene de una presa de tierra e identificar las fallas más frecuentes presentadas en la misma presa. Siguiente hoja, por favor. Tipos de presa de tierra. Se constituyen en dos tipos, como ser las presas homogéneas y zonificadas. Las presas homogéneas, su estructura está tomada en su totalidad o un elevado porcentaje por un solo tipo de material, generalmente por material compactado o de baja permeabilidad. En otras palabras, las homogéneas se componen de un material de una sola clase. Puede ser arcilla debidamente compactado, pero siempre excluyendo la protección de los taludes. También es recomendable en lugares donde los suelos de poca variación de permeabilidad. Presas zonificadas. Por lo general está formado por un núcleo central de material relativamente impermeable, constituido por un suelo arcilloso confinado entre dos espaldones de material granulares permeables de naturaleza gravo-arenosa. Los suelos del núcleo impermeable son de menor resistencia al corte y son los que evitan las filtraciones en el dique. Los suelos
de los espaldones son permeables y resistentes a la filtración, por lo que puede utilizar taludes más inclinados, de manera que se obtiene un menor volumen de material en la presa y por ende un menor costo en la obra. Mi compañera continuará con la exposición. Muchas gracias. Bien. Buenos días, ingeniera. Buenos días, Michelle. Eh, Voy a continuar con la exposición. Presas zonificadas con núcleo ancho. Poseen un núcleo impermeable en su parte interna, arropado por un material resistente tipo escollera. A su vez, se puede subclasificar según la morfología del núcleo, delgado o grueso y su inclinación. Siguiente. Esta es la presa zonificada con núcleo ancho, mostrada en la figura. Siguiente. Presas zonificadas con núcleo delgado. Desarrollando la técnica de la compactación de la arcilla y paralelamente las máquinas operadas, se han obtenido mayores grados de impermeabilidad y se ha visto la posibilidad de reducir el espesor del núcleo. En la sección actualmente más utilizadas por las grandes ventajas que presenta. El volumen de material reducido se nota en la figura. Fuerte resistencia mecánica que permite grandes alturas. Posibilidad de construcción casi independiente de las condiciones climáticas. Ausencia de problemas de presión. Siguiente, por favor. Un punto de especial importancia es el espesor mínimo del núcleo, que debe ser proporcionada a una altura. Generalmente se adopta el espesor de 0.3 por H a 0.5 por H y solamente en casos especiales de utilizar buenos materiales se pueden reducir a 0.2 por H. Como se muestra en la figura, esta es la membrana asfáltica del medio, es delgada. Siguiente, por favor. Presas zonificadas con núcleo inclinado. Una modificación de las presas con núcleo central delgado, desarrollado recientemente, especialmente en Estados Unidos. Es la sección con núcleo inclinado que puede ser empleado donde no se encuentran grandes cantidades de arcilla, pero se dispone de rocas de buena calidad. El núcleo impermeable inclinado descarga mejor el empuje hidrostático sobre la cimentación, reduciendo la función de soporte del espolón de aguas abajo que pueden tener un volumen mínimo. También aguas arriba del núcleo se coloca el mínimo volumen de enrocado necesario para su protección. Las desventajas principales son la mayor longitud de la línea de contacto, núcleo cimentación, y de la cortina de inyecciones que pueden ser determinantes en zonas de rocas no buenas. También la construcción de núcleo inclinado es más dificultosa. Siguiente, por favor. Por lo que se refiere al diseño y a la ejecución de filtros, deben ser cuidadosamente ejecutados, siendo la parte más delicada de la estructura. Como se ve en la figura, esa es la zonificación inclinado. Siguiente, por favor. Presas con manto impermeable. Este tipo de presas están compuestos en su mayor parte por materiales permeables, pero incorporan una pantalla impermeable que se apoya sobre el parámetro de aguas arriba de la presa. Los materiales usados en la construcción de dicha pantalla son muy variados. Existen en la actualidad ejemplos de presas con pantallas de hormigón, de conglomerantes hidráulicos y semi-hidráulicos, asfalto y también plástica. Siguiente, por favor. Por ventajas constructivas, siempre se ha
posible es mejor utilizar la presa homogénea que la presa zonificada, ya que al utilizar un solo tipo de material se minimiza el uso de equipo y control de campo. Esto va a depender a la disponibilidad del material impermeable o semi-impermeable o distintas economías de la obra. Cuando solo existen en la cercanía de la obra materiales granulares permeables, es necesario transportar algún tipo de material impermeable, ya sea para formar el núcleo para una presa zonificada o para ser mezclado con el material existente y formar una presa homogénea siempre, y cuando cumpla con los requisitos de la permeabilidad y se mantenga la función de retener el agua embalsada. Eso es todo. Va a continuar mi compañera, Muy bien, Michelle. por favor. Hola, hola, ¿se me escucha? Te escuchamos, José Luis. Yo voy a continuar con la construcción de presas. Para requerimientos técnicos, la cimentación y los estribos deben ser estables según las cargas estáticas y dinámicas. La infiltración de terraplén debemos controlarla para evitar deslizamientos, presiones de levantamiento en pie de la presa. También debemos observar las erosiones en juntas, grietas o cavidades que suceden en la presa. Continuando con las infiltraciones, la presa también debe contener las obras y elementos requeridos para garantizar unas infiltraciones aceptables. También tenemos que el borde libre debe ser suficiente para el paso de agua. Con esto quiero decir que debe ser adecuado para los cambios de caudal, ascensos de las olas y asentamientos del terraplén. También debemos ver el vertedero, que debe tener una capacidad suficiente para manejar caudales de excesos durante la vida útil de la presa. Siguiente. Para el diseño de una presa de tierra, podemos diseñarlo bajo la guía de un manual de diseño de presas, pero para el procedimiento se deben cumplir los siguientes detalles. Se debe hacer una investigación detallada de preconstrucción de las condiciones de la cimentación y de los materiales de la presa. La aplicación de análisis utilizando modelos matemáticos y experiencias para el diseño. En esto se puede hacer el uso de un software para ayudarnos. Los métodos de construcción cuidadosamente planeados. Otro, el control en la construcción y más que todo el monitoreo en toda la ejecución de la obra. Los detalles a diseñar son el sitio de presas, tipos de presas, el borde libre, la zonificación de materiales, fundación, control de filtraciones antes de presas, pendiente de saludes y protección contra la erosión. El siguiente diapositiva, por favor. Estudios topográficos. Para un estudio topográfico se debe realizar el levantamiento topográfico para determinar la concentración de agua. En este caso se podría utilizar estudios hidrológicos de la zona. Se debe hacer un mapeo de los vasos de agua para el almacenamiento de la presa. También debemos estudiar las pérdidas de agua por la evaporación de la zona, según el clima. Siguiente diapositiva. Para las investigaciones geotécnicas, la mayoría de las veces se trata del material granular. Más que todo se debe ver los materiales que se van a prestar de los bancos de préstamos. También podemos observar problemas en aguas subterráneas en el diseño de la estructura hidráulica. Podemos observar disciplinas básicas como el comportamiento del terreno, entre otros. La resistencia de los materiales,
la geomorfología del terreno, la mecánica de suelos y de rocas, entre otros, en los que podemos estudiarlos mediante ensayos de laboratorios en sí. El compañero va a continuar. Bien. Buen día, ingeniera. Yo les voy a explicar sobre la disponibilidad de materiales. El suelo utilizado en su construcción debe tener una cierta permeabilidad máxima que garantice la retención del agua embalsada, evitando pérdidas excesivas que podrían afectar el rendimiento de la obra. Por otra parte, una vez saturada la presa, las filtraciones que afloran en la parte inferior del espaldón, aguas abajo, deben ser suficientemente reducidas, como para que no se produzcan el arrastre de las partículas, lo que podría dar origen a una erosión regresiva en la parte interna del terraplén. Generalmente estas presas de embalse se construyen drenes que están formados por materiales granulares más permeables, de manera que éste pueda descargar adecuadamente filtraciones, evitando que afloren directamente en el talud y causen daños. Geología. La exploración geológica. En el primer paso para la realización de una exploración detallada de la geología del sitio a profundidad que permitan garantizar la cimentación, los estribos, taludes de embalse, las áreas potenciales para el préstamo de materiales. Siguiente, por favor. La cimentación. Al definir un material que se va a remover para garantizar una capacidad de soporte suficiente, una estabilidad general y los asentamientos aceptados, mejorar la calidad del suelo o roca de cimentación si se requiere. Siguiente, por favor. El diseño del bordo libre es la distancia vertical de la cresta embalsada y la altura máxima del agua en el vertedero para la inundación de diseño. Los factores que se debe tomar en cuenta en este diseño del bordo libre son los efectos del viento, la acción de las olas, efectos a los sismos, los asentamientos de la presa y un factor de seguridad. Siguiente, por favor. En el ancho de la cresta. Depende principalmente del uso que va a tener la cresta. También se recomienda que tiene que tener un ancho mínimo de 7,5 metros para que pueda permitir una compactación adecuada. Alineamiento del eje de la presa. Para presas largas se recomienda que sea recto. Deben evitarse los cambios fuertes de alineamiento para evitar las concentraciones de los esfuerzos y agrietamientos. Siguiente, por favor. Detalles del diseño junto a los estribos. El espesor del núcleo debe aumentarse junto a los estribos. Siguiente, por favor. Los estribos laterales deben evitarse la entrega del alineamiento sobre los salientes angostos de la ladera. Pueden requerirse bajar la pendiente de los taludes del terraplén cerca de los estribos. Puede requerirse inyectar los estribos. Debe proveerse un sistema de control de erosión en la unión de talud de la presa y de los estribos. Taludes de los estribos. La pendiente fuertes de los estribos producen grietas por asentamiento del terraplén de la presa, especialmente en la parte más alta de la presa. Siguiente, por favor, Inge. Diseño del terraplén de la presa. Deben prepararse varias alternativas de sección de la presa de acuerdo a los materiales disponibles. Se debe de analizar la estabilidad, los costos y la conveniencia de cada alternativa. Siguiente, por favor, Inge. Los elementos a diseñar.
Se debe tener en cuenta el tratamiento requerido de la cimentación, la estabilidad de los estribos, las filtraciones de agua, la estabilidad de los taludes de la presa, estabilidad de los taludes de embalse, la habilidad de la presa para que pueda retener el agua embalsada, el bordo libre y vertederos suficientes para manejar situaciones extremas. Mi compañero va a seguir. Muy bien. Buen día, ingeniera. ¿Se escucha bien? Escuchamos, Esaú. Ya. Yo voy a continuar con consideraciones importantes que debemos tener. El clima y su efecto en la construcción. Posibilidades de desvío del río durante la construcción. Utilización planeada del proyecto. Sistema de llenado y desembalse. Actividad sísmica. Efectos ambientales. Siguiente, por favor, ingeniera. El control y manejo de las filtraciones de agua. Eh, Supresión excesiva. 2, estabilidad de talud aguas abajo. 3, sifonamiento. 4, erosión interna. Siguiente, por favor. Ya. Control y manejo de las filtraciones a través del terraplén. A ver, existen diferentes métodos. Yo les voy a comentar cuáles son. Zonificación del terraplén de fino a grueso, chimeneas verticales o inclinadas o colchones horizontales de subdrenaje, tuberías colectoras de aguas abajo al pie de la presa. No debe haber tuberías dentro del terraplén. El control y manejo de filtraciones por fundaciones. Deben analizarse los diversos métodos utilizados en las redes de flujos o métodos aproximados. Deben analizarse los factores de seguridad contra subpresiones. Colchones de drenaje. Manejan la filtración tanto a través del terraplén como de la fundación. Previenen las subpresiones excesivas en el pie de la presa. Los colchones de drenaje aumentan los caudales de filtración por debajo del terraplén. Siguiente, por favor, ingeniera. Ciso B. Zanja o pantallas impermeabilizantes. Pueden ser de suelos impermeables compactados, relleno, fluido o concreto. Pantalla total. Atraviesa todo el manto permeable. Pantalla parcial. Su efectividad depende de la profundidad para que sea efectiva bajar a un manto de menor permeabilidad. Pantalla compactada. Siguiente, por favor, ingeniero. La pantalla compactada permite ver el suelo de la fundación. Permite el tratamiento del fondo de la pantalla para mayor eficiencia penetrar dentro del manto permeable. Su ancho debe ser mayor al 20% de la altura de agua de la presa y no menos de 6 metros. Debe incluir filtros para evitar erosión interna. Puede requerir desagüe durante la construcción. Siguiente, por favor. Ingeniera, siguiente. Ay, gracias. Colchones impermeables aguas arriba. Disminuye las subpresiones aumentando la longitud de las líneas de flujo. No se recomienda para presas de más de 30 metros de altura o para fundaciones muy permeables. Pueden requerirse colchones de drenaje o drenes en el pie. Materiales. La mayoría de los suelos pueden utilizarse para la construcción de presas de tierra. No deben utilizarse materiales orgánicos. No deben utilizarse limos finos o rocas molidas. No debe utilizarse arcillas con límites líquidos de más de 80%.
Utilización de suelos arcillosos. Algunos suelos arcillosos son inestables debido a su exceso de humedad. Es impráctico en la mayoría de los casos bajar la humedad de los suelos muy húmedos en temporada de lluvia. Diseño del núcleo. El espesor del núcleo debe establecerse teniendo en cuenta consideraciones de filtración de agua y erosiones internas. En general, el espesor del núcleo debe ser igual o mayor al 25% de la altura de agua en el sitio. El espesor mínimo en la corona del núcleo debe ser de 3 metros para permitir su compactación. Los vertederos. En zonas de alta sismicidad, los vertederos deben cimentarse sobre rocas. A causas importantes de las fallas de presa: desbordamiento, flujo de agua, deslizamiento, fugas en conductos, erosión. Y la siguiente, por favor. Las fallas graves son características. Yo les voy a decir, o sea, a mi criterio, me han parecido las fallas más graves que puede haber en la presa. Eh, el rebase de la cortina. El rebase de la cortina en este tipo de presas es siempre catastrófico, que el agua rebase de la cortina y escurra por el talud, aguas abajo, debido a la naturaleza erosionable de los materiales que intervienen en su composición. Por eso este tipo de presas deben tener un vertedero, un aliviadero, que permita que no rebalse cuando esté en su máxima capacidad. También por una mala estimación del gusto correspondiente a la avenida máxima que debe de desalojar, es decir, cuando se presenta una avenida mayor que la que ya estaba prevista para nuestra presa, el vertedero no es capaz de desahogar y el agua sobrepasa la cortina diseñada, el talud aguas abajo. Sifonamiento mecánico. Sifonamiento mecánico, el agua que fluye genera fuerza evasiva que tiene el empuje de las partículas en la misma dirección del flujo. En ese momento comienza el sifonamiento mecánico. Inevitablemente la velocidad de filtración es mayor, va a ser mayor, por decir, va a ser un gradiente hidráulico más alto. Cuando pasa esto, en el suelo se crean canales que tienen una mayor velocidad. Este fenómeno tiende a crecer con el paso de los días o horas o el tiempo, puede crecer y va a ser inevitablemente cuando ya empieza. Agrietamiento transversal. Estas fallas son numerosas. Esto se origina cuando la deformación de la cortina produce zonas de tracción que aparecen por asentamiento de formación del terraplén o terreno. Estos agrietamientos, cuando se presentan en la presa, lo normal es que se presente de 1 a 2 centímetros la anchura del agrietamiento, pero a veces, ya cuando es un agrietamiento transversal, puede llegar a 12 y a 15 centímetros la anchura del agrietamiento. Ya la falla de deslizamiento, talud aguas abajo. Esta falla se podría decir que es la más estudiada de todos los que ocurre en la presa de tierra. Es el tipo de falla más susceptible de análisis y cuantificación con el método de estabilidad de taludes. Esta falla se divide en 3 tipos principales: falla durante la construcción, falla durante la operación y falla después de un vaciado rápido. A ver, ahora le voy a explicar la falla de licuación.
Este fenómeno está asociado a limos y arenas no plásticas. Conduce a un derrame de los mismos en grandes arenas hasta adoptar taludes irregulares. Los suelos más susceptibles en la licuación son los finos, no cohesivos de estructuras sueltas y saturadas. Pérdidas por filtración. Para las presas de tierra, cuyo objetivo principal sea el almacenamiento constituyente, la falla grave sería que sería, o sea, sería una falla catastrófica, pero no grave, digamos. La infiltración del agua del embalse, eh, la infiltración del agua del embalse, ya sea a través de la cimentación o la cortina, no nos permitiría, o sea, permitiría que el agua no filtre, o sea, así llegando al objetivo que tiene la presa de almacenar agua. eh, en pocas palabras, la presa ya no tendría funcionamiento alguno. Y eso es todo, ingeniera, gracias. Va a continuar mi compañero. Ya. Entonces, antes de que siga tu compañero, vamos a salir de la sesión y directamente se conectan a la otra sesión, ¿ya? Porque se nos va a acabar el tiempo. Solamente nos quedan 3 minutos, ¿listo? En cuanto termine de exponer el grupo 7, ingresa directamente al grupo 8, ¿ya? Bien, ingeniera. Ya. Entonces lo cierro y se vuelven a conectar en este mismo instante.